Bueno, en realidad, más allá de las posturas propias de cada uno de los profesionales o los integrantes del equipo de salud, es importante volver a recalcar a toda la población y a la audiencia que está escuchando que la provincia del Chaco ha adherido por ley a partir del 2012 a lo que significa la guía de atención o de abordaje del aborto no punible o de la interrupción legal del embarazo en los establecimientos públicos de salud. ¿Esto qué significa? A pesar de que el año pasado se ha discutido un proyecto que no salió, que no fue sancionado, sabemos que el aborto es ilegal en la Argentina, salvo por determinadas circunstancias o causales, le denominamos nosotros, que es por causal violación, por un lado, y por el otro lado es lo que es cuando un embarazo pone en peligro la vida o la salud integral de la mujer. En este caso, esa guía lo que hace es poder darnos las pautas de instrumentación de cómo es el abordaje de las mujeres en lo que significa la interrupción legal del embarazo en los servicios sanitarios. El proyecto de ley, la ley que se había sancionado hace poquito, lo que hacía era ampliar esta adhesión del protocolo y obligar al Estado, en este caso, quien es el garante de los derechos de las mujeres, a informar a la población sobre cuáles son los derechos con respecto a este proceso, y por el otro lado capacitar a los profesionales, no en la práctica del aborto, sino capacitar en cuáles son los derechos de las mujeres, en tanto derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Por eso, desde la red de profesionales repudiamos el veto, porque en realidad, primero que nos parece completamente arbitrario el hecho de desligarse de las responsabilidades del Estado con respecto a lo que significa el acceso a la información, el acceso y la capacitación de los profesionales y el equipo para la garantía de los derechos, y por el otro lado el uso arbitrario también de lo que significa la objeción de conciencia, que nosotros denominamos objeción de práctica, y que en realidad no estaba puesta en juego en esta ley, digamos, que se sancionó hace pocos días con 19 votos afirmativos de la Cámara de Diputados. Exactamente, la objeción de conciencia, que nosotros denominamos mal denominada objeción de conciencia, objeción de práctica, puede ser esgrimida, puede ser ejercida esa objeción cuando se trata de realizar la práctica del aborto o de la interrupción del embarazo, ¿sí? Yo puedo, por causas morales o religiosas, que son las dos causas estipuladas, hacerlo previamente por escrito y anticipadamente. No puedo ejercerla en el momento en que se presenta la paciente, sino yo tengo que declararlo previamente a la jefatura del servicio, a la dirección del hospital o del centro de salud, porque yo no puedo, bajo el ejercicio de mi derecho, negarle el derecho a otra mujer o privarla del ejercicio de su derecho. Entonces, por un lado, de ninguna manera eso está puesto en juego. De hecho, el protocolo nacional aborda la objeción de práctica como un derecho de los profesionales en los servicios sanitarios, pero lo que esgrime el veto del gobernador es que capacitarlos o que le den información a la paciente es atentar contra la objeción de conciencia. Nada más que un veto basado en una fundamentación completamente fuera de contexto, que no realmente saca de contexto, como dije antes, la objeción de práctica, porque la objeción de práctica, por eso se le llama objeción de práctica, tiene que ver con la práctica del aborto. Si yo soy objetora, ¿sí? Si yo no estoy a favor del aborto, si yo creo que por mi cuestión moral o religiosa ninguna mujer debería realizárselo, pero soy una médica que está en una guardia y una mujer se presenta para solicitar un aborto no punible, yo, a pesar de que no le voy a hacer el aborto, porque soy una médica que está en contra, debo, porque estoy obligada por ley, a brindarle la información correspondiente sobre cuáles son sus derechos con respecto al pedido o a la solicitud que ella está realizando. Eso es una responsabilidad ineludible de cualquier trabajador o trabajadora que realiza sus funciones en el Estado, porque el Estado es quien garantiza los derechos a través de los profesionales que terminamos siendo funcionarios públicos y que tenemos una obligación de dar información, y si nosotros no vamos a realizar la práctica porque mi religión o mi moral no me lo permite, debemos también garantizar que sea vista o atendida por aquel profesional que sí lo pueda garantizar. Y si tampoco yo estoy en condiciones de dar la información, lo que debo hacer también es poder garantizar que alguien se la brinde, pero de ninguna manera puedo deslindar la responsabilidad, echarla, cuestionarla, juzgarla, denunciarla sobre cuáles son los pedidos. Por eso nosotros desde la red somos muy, tajantes con respecto a esto, porque inclusive el veto del gobernador abre la puerta a que se sigan
cercenando, se sigan negando los derechos de las mujeres al momento de la consulta.